Bienvenidos sean todos, todas, todes a nuestra cuarta edición de Diálogo sin Censura. Es un foro donde todas, todos y todes alzamos nuestra voz para que cada una de sus preguntas reciban una respuesta. El día de hoy, que hablaremos de la migración y la comunidad LGBTI, en el que proporcionaremos información acerca de las discriminaciones que sufren las personas de la comunidad entre las fronteras del norte y sur de México. Y también hablaremos un poco sobre las amenazas que le rodean al tratar de migrar hacia otros países. Como ponentes, les presento rápido, tenemos a Miriam Rivas. Ella es una psicóloga feminista que se ha especializado en la prevención y atención de la violencia en género con población en movilidad y ofrece atención psicosocial en la oficina de la Ciudad de México en el servicio jesuita a migrantes de México. Y por otro lado, tenemos a Max Fernández. Él es jesuita mexicano que coordina el programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas del Servicio Jesuita a Migrantes México. Y en el último año ha participado como asistente de investigación de diagnósticos de necesidades en Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Primero que nada, les agradezco a Miriam y a Max por haber aceptado nuestra invitación de estar aquí. Comenzamos, pues, con nuestras preguntas. Max y Miriam, si pueden abrir su micrófono. ¿Cuál es la primera razón por la que las personas, más específicamente LGBTI, migran? Pues bueno, antes de responder, queremos agradecer muchísimo la invitación. Estamos muy contentas de poder participar de este espacio. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes hemos impulsado como programas de atención a personas en tránsito, ¿no? Ya les platicaremos un poquito más acerca del contexto migratorio y de lo que hacemos como organización. Y bueno, pues es un gusto poder estar acá con todas, todos y todes. Muchas gracias. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo tenía algo más o menos preparado que tiene que ver, y me gustaría referir a una experiencia que tuve en un albergue. En general, hay muchos motivos por los que las personas deben dejar sus comunidades de origen y partir, emprender un viaje que implica muchísimas cosas, ¿no? Y a veces estos viajes que se inician son sin planearlo, ¿no? Hay circunstancias en la vida de estas personas que les obligan a dejar sus comunidades de origen, ¿no? Principalmente cuestiones de violencia o donde reconocen que su vida está en riesgo y por eso deciden migrar. Entonces, las personas de la comunidad hay rasgos muy específicos. Quisiéramos comentar, o bueno, desde mi perspectiva quisiera comentar dos. De manera general, y luego voy a lo particular. De manera general, las personas que migran se catalogan como migrantes económicos, de unificación familiar, migrantes laborales, ¿no? Todo que ayuda como a clasificar para entender mejor el fenómeno. Pero yo he descubierto a lo largo del tiempo que tengo trabajando con personas en situación de movilidad, que la gran mayoría de las veces estas personas salen de su país por amor, ¿no? Es muy importante desde mi experiencia como trabajador humanitario, y es que sí salen porque quieren una vida mejor para sus hijos, hijas, quieren una vida mejor para sus padres, quieren una vida mejor para para ellas, ellas, ¿no? Entonces, específicamente quiero contar la historia de Rose, una chica trans que conocí en Ciudad Juárez, y ella huyó de El Salvador junto con otra persona no binaria que tenía 15 años, ¿no? Era su sobrina. Entonces huyeron porque en El Salvador no hay posibilidad, por lo menos en su círculo, creo que las generalidades nunca hacen bien, pero en su círculo más cercano no había lugar, ¿no? Para ellos. Entonces salieron de su lugar de origen, dejaron
a sus papás, a sus familiares más cercanos. Rose es ingeniera y tenía un trabajo como ingeniera. Como mujer trans era muy complicado desempeñar su trabajo, fue muy complicado que pudiera tener una posición gerencial en la empresa donde trabajaba, pero lo logró. Y sin más que amor, digo yo en este espacio, decidió acompañar, ¿no?, a su sobrina y decirle, vámonos, yo sé por lo que estás pasando porque pasé algo similar. Y en Ciudad Juárez se encuentran con una situación terrible, ¿no? De por sí cruzar México para llegar hasta la frontera norte es un calvario, es un suplicio, ¿no? Y más para personas que no tienen regular estancia en el país, es decir, que no hay documentación con la que ellos puedan acreditar que están sí, legalmente en el país, pues es peor, ¿no?, la situación. Y bueno, se instaura en Ciudad Juárez una casa que se llama Casa de Colores. En este momento creo que ya no existe porque afortunadamente todas las personas que la habitaban lograron cruzar a solicitar asilo a los Estados Unidos. Pero fue muy interesante porque esa casa se funda con muchas chicas trans principalmente, ¿no?, otras personas no binarias, y empezaron a hacer una comunidad donde ya no solo sobrevivían, sino justamente aprendieron, o más bien pudieron desenvolver su personalidad y como con mucha tranquilidad en este espacio. Eso es lo que a mí me gustaría decir sobre esta pregunta. Y bueno, a mí me gustaría complementar todo lo que acaba de comentar mi compañero Max. En muchas de las ocasiones, en los diferentes países de las personas que están migrando a México, lo que viven son situaciones de discriminación y de violencia, sobre todo por su identidad, ¿no? Por cómo pueden o no pueden hacerlo público, porque son violentadas de manera lógica, física, sexual. En muchas de las ocasiones, las personas que nosotros estamos atendiendo, que yo atiendo como psicóloga, fueron expulsadas de su casa y eso los hace que se encuentren ellas en situaciones altamente vulnerables, ¿no? No vulnerable como en el hecho de que ser una característica por ende de las personas, pero sí que las demás personas pueden vulnerarlas a ellas o a ellos. Y entonces esto hace a que quieran buscar un lugar libre de violencia, un lugar en donde pueden ejercer, hacer y vivir la identidad de una forma más libre. Entonces, ellas salen de sus lugares de origen y también, como decía Max, pueden vivir diferentes situaciones de violencia, no las hace o no les hace pues diferentes en ese sentido a otras personas, pero sí pueden llegar a vivir situaciones completamente difíciles que de igual forma pues vuelve a revictimizar a las personas. Entonces, estas situaciones son las que las mueven para poder salir de su país de origen. No, sí está fuerte. Bueno, continuando con el hilo. Entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias entre las personas migrantes que son parte de la comunidad y las que no lo son? En muchas de las ocasiones, lo que he encontrado dentro de la frontera sur, cuando las personas inician su camino por México, es que deciden adoptar pues los roles tradicionales, ¿no? Si chicas trans van caminando, serían un blanco fácil incluso para trata de personas. Y lo que hacen es modificar nuevamente pues su identidad, ¿no? Y entonces ves a las chicas vestidas como hombres, a ellos los ves vestidos como mujeres nuevamente, y esto es
una situación muy grave porque tratan de pasar de manera desapercibida, ¿no? De no llamar la atención, de ir caminando con todos y pasar totalmente desapercibida por situaciones que les pueden poner nuevamente en situaciones de violencia. Cuando llegan con alguna organización, cuando llegan con nosotras y nos comentan de manera abierta, oye, es que, o sea, me siento mal porque yo no me he visto así, esta no soy yo, este no soy yo, pero me tengo que modificar nuevamente, tengo que llegar a algo que realmente quiero cambiar, porque estar de esta forma me permite pasar, me permite que no sea señalada, me permite que no sea nuevamente vulnerada y sobre todo porque viven situaciones de violencia muy fuerte durante la ruta. Entonces, mimetizarse con todas las personas es una de las claves que las personas que van de tránsito heterosexuales no lo viven y no lo saben y no lo conocen y que además vienen de estos países en donde las personas son poco tolerables, ¿no? No son, viven la tolerancia en cuanto a la identidad sexual, pues diferente. Y entonces viven burlas, viven discriminación, viven señalamientos y prefieren pasar de esta manera. Y esto pues les permite sentirse de alguna forma segura, pero que también implica un daño a su salud mental, porque es algo de lo que se quieren desprender para poder vivir libres. A mí me gustaría hacer un comentario. Platicábamos Miriam y yo antes de entrar, cuando estábamos preparando estas preguntas, de un caso de una chica que cuando una persona llega a un albergue, normalmente separan hombres y mujeres, ¿no? Algunos albergues tienen espacios para personas no binarias, transexuales, etcétera, que pueden ser espacios más seguros, ¿no? Y era una chica trans, que en su transición ella había tenido una operación, ¿no? Se había implantado busto, pero llegó al albergue como fajada, ¿no? Fajada, por supuesto, con ropa masculina, presentó su nombre masculino, su identidad masculina, porque eso le daba más seguridad en el trayecto, ¿no? Una compañera se da cuenta cuando se le reparten las cosas para entrarse a bañar, que ella está fajada, y entonces es como, no, a ver, podemos ofrecerte un espacio donde te sientas segura, ¿no? Pero hacerlo evidente, para ella, o sea, fue la petición, no hagan evidente esto, por favor, porque yo vengo con estas personas con quienes no me siento segura, entonces ahorita soy esta persona, ¿no? A pesar de que ya haya tenido una transición compleja, complicada, necesito ahorita ser esta persona para que mi vida no corra peligro, ¿no? Entonces creo que es para dimensionar un poco todo lo que nos ha comentado Miriam, es sumamente trágico, ¿no? Me parece. Sí, son cosas que no nos damos cuenta, o bueno, en general, la gente cis hetero no se da cuenta que pasa porque no son cosas que viven. Entonces, fuera de estas dos adversidades que nos han platicado, ¿existirán más? ¿Todavía habrá más? Claro, creo que nos hemos dedicado a ambos ya bastante tiempo a esta situación de atención a personas en movilidad forzada, pero hay muchos casos también en donde personas quieren migrar precisamente que quieren expresar su identidad sexual de manera libre. Y entonces, cuando llegan a los albergues y hay equipos de atención sensibles para la atención, es cuando se muestran y es cuando realmente se viven. Y ese cambio es bien interesante y es muy padre poderlo acompañar, porque también hay muchas de las personas que migran y que de pronto no han tenido ese espacio de tolerancia y de acompañamiento. Y cuando llegan con los equipos, lo que sucede es al contrario. Lo que yo quiero es que me vean, es posicionarme,
es cambiar totalmente, porque por todos estos años que he vivido en mi país de origen, con mi familia, que también me discriminó, que también me violentaba. A lo mejor algunas familias sí se enteran que las personas tienen otra pues, identidad, sin embargo, hacen comentarios muy fuertes y es como toda la parte de violencia verbal y psicológica y que los hace esconderse, pero cuando llegan a un espacio libre, se viven, ¿no? Y es muy agradable acompañar esos procesos porque pueden expresarse totalmente y como les comentaba, al contrario, quieren que los vean. Entonces, cuando viven este cambio es totalmente positivo y entonces van encontrando comunidad que les acepta, comunidad que les acoge y que además esto también permite pues que toda la situación de salud mental, de la discriminación, de la baja autoestima y entonces ansiedad y preocupaciones y estrés en el que se vive en diario para que nadie se dé cuenta, para que nadie me violente, cambia totalmente, ¿no? Y se sienten cobijadas y cobijades y entonces se abren totalmente y es así como deciden continuar la ruta migratoria, ¿no? Esto desde el inicio de México. Y que también se van abriendo puertas y que conocen a personas que les van acompañando y eso es, creo que también importante, ¿no? Porque también, así como hay personas que discriminan y que señalan, también hay personas que son totalmente sensibles y que les van indicando qué camino tomar. Y esto que hacen ustedes es como tomar medidas de seguridad extra, ¿no? Para estas personas. Pero eso está muy bonito, que les protejan, que les cuiden y que les ayuden a seguir adelante. Sí. Bueno, continuamos con que si hay alguna manera en la que yo puedo identificar si mi lugar de destino como migrante es o no amigable con la comunidad. Bueno, aquí toca hablar entonces de los espacios de acogida o de los albergues. La mayoría de estos espacios son emprendidos por la sociedad civil y que se manejan por medio de donaciones. Son espacios que son creados o son adaptados en muchas de las circunstancias y de la vida para acoger a las personas, porque hubo una necesidad, porque lamentablemente personas en este camino pierden la vida y se exponen a muchas situaciones de violencia. Estos espacios que ahora se están viendo rebasados por la cantidad de personas que están en movilidad, en muchas de las ocasiones no tienen un espacio, como decía Max, así totalmente dirigido a la comunidad. Sin embargo, cuando las personas deciden abrir su caso y deciden decir cuál es su preferencia sexual y cómo se identifican y cuál es su identidad, entonces se toman medidas al respecto. Ya sea que les aparten un pequeño espacio o que les hagan parte del área de hombres, del área de mujeres, pero en general sí hay un cuidado, ¿no? hacia la comunidad. Hay lugares también que tienen un espacio impresionante y que tienen ya toda una metodología para atención a la comunidad y entonces sí hay dormitorios y entonces hay actividades muy puntuales y hay una atención especializada, pero en general todo, y me refiero como en todo el trayecto del Paso por México, los espacios de alojamiento fueron creados ante una necesidad de una manera rápida y súbita y que a lo largo de su camino se van especializando, pero en general, pues las personas, si les permites quedarse en un espacio en donde no estén en situación de calle, lo agradecen mucho.
Y esto que comentas, Miriam, es muy interesante en la ruta migratoria, ¿no? Normalmente las personas entran caminando, por supuesto, al sur de México. Hay distintas entradas, la más común es Tapachula o frontera con Malapa, Chiapas. Y es bien interesante que hay muchísimas organizaciones, organismos internacionales, personas de buena voluntad que reciben a las personas migrantes y cuando identifican o se acerca una persona de la comunidad y dice, oye, ¿sabes qué? No me siento segura, necesito que me orientes, normalmente hay una orientación muy específica. Por ejemplo, llegan a Tapachula, Chiapas, se encuentran al Servicio Jesuita Refugiados, ¿no? Que es una organización hermana que está trabajando allá. Y entonces se acercan con esta inquietud y te dicen, mira, te recomiendo que platiques con este albergue que está en la siguiente ciudad, ¿no? Y se van les van orientando para que lleguen a espacios seguros. Incluso se va monitoreando, ¿no? En casos muy específicos donde hubo a lo mejor algún tipo de violencia, se van monitoreando estos casos. Y también podemos hablar de los lugares de destino como migrante. Normalmente creemos que el American Dream es lo mejor que les puede pasar a las personas, o eso es lo que creen, pero no hay algo que pueda garantizar que el lugar al que ellas quieren llegar es un lugar seguro o amigable, ¿no? Yo creo que así hay como un trabajo de ver a dónde voy a llegar, a qué estado, con quién, si ya hay una red de apoyo, si hay alguna organización. Creo que los Estados Unidos tiene bastantes redes de apoyo a personas de la comunidad y yo creo que nunca está de más, antes de iniciar el tránsito, poder contactarse con estas organizaciones. Nosotros tenemos contacto aquí en Ciudad de México con un albergue que se llama Casa Frida. Es muy bonito el trabajo que hacen, muy, muy, muy bonito. Gente que está en comunidades de origen sufriendo violencia sexual, violencia psicológica, etcétera, desde que están en su casa, ¿no? Se comunican con personas de esta casa que atienden solamente personas de la comunidad y entonces van dando una orientación, ¿no? Y ya saben que en Ciudad de México hay un lugar seguro para estas personas. Pero sí creo que siempre vale la pena ubicar qué redes de apoyo hay. A veces no hay las condiciones para hacerlo, ¿no? A veces la violencia está ya que tienes que salir huyendo sin planearlo, pero cuando se puede, creo que es lo mejor para poder tener un tránsito más o menos digno. Son como las redes de apoyo que tenemos aquí en México, ¿no? Me imagino. Pero Exacto. por lo mismo, entonces las experiencias de los migrantes de la frontera norte son diferentes a las que tienen los de la frontera sur, ¿no? ¿Cómo está eso? Totalmente. ¿Cómo está eso? Sí, totalmente. Pues en el sur, híjole, es que las personas van con todas las ganas de poder avanzar, se enfocan mucho o se sostienen de la esperanza y de creencias muy personales. Y aunque están muy lastimadas, dependiendo de cómo sea el viaje, hay personas que llegan totalmente caminando, hay otras personas que dependiendo en qué lugar del sur se encuentren, llegan en tren y ya llegan muy lastimadas, pero con todavía las ganas de continuar, de seguir, y unos a otros se van pues apoyando, ¿no? Y se hacen grupos y las personas quieren pasar en grupo y no perderlo porque entonces se sienten precisamente seguras, pero aún van con esta esperanza. Son pocas las personas que dicen ya no puedo más, me quiero quedar acá. En la mayoría de los casos quieren continuar avanzando, ¿no? Y aunque en todo este trayecto llevan de Tapachula, de Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca incluso, se les va brindando información sobre las medidas de seguridad, sobre recomendaciones generales para salvaguardar su
su estado físico, también la situación en salud mental, su identidad por sus documentos, y se les van haciendo todas estas recomendaciones, además de que conozcan el procedimiento de la condición de refugiado. Las personas continúan caminando, continúan su trayecto a lo mejor en transporte público o en estos trailers, ¿no? Camiones que les pueda continuar con su camino, pero en general las personas van con toda la esperanza del mundo. Sin embargo, ya cuando llegan acá, por ejemplo, a Ciudad de México, ya vienen personas que ya fueron a lo mejor secuestradas, que vivieron alguna situación de enfrentamientos con grupos de crimen organizado, a lo mejor vivieron situaciones de violencia física o violencia sexual, que se enfrentaron a agentes pues de migración del Estado en general, que les pidieron a lo mejor una cuota para pasar, o muchas situaciones de violencia, y que deciden solicitar refugio y que deciden no seguir avanzando, o que se dan cuenta que pueden en algún momento tener una vida libre de violencia. Entonces es cuando ya les recibimos acá en Ciudad de México. Muchas otras son muy abiertas y nos comentan: nosotros lo que queremos es continuar la ruta, sí queremos llegar a Estados Unidos, sí queremos llegar al norte, y se les brinda desde nuestra labor diaria información que les permita continuar. Nuestro objetivo no es que todas las personas se queden en México. Nuestro objetivo es que las personas puedan migrar de manera informada y que tengan una red de apoyo. A lo mejor, si no fue la familia, si no fue su estado, si no fue su país de origen, que en tránsito y que en México sepan que hay alguien que les pueda acompañar. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito del norte, pero quiero compartirles el mapita, sobre todo para mí, perdón, pero es que si no me pierdo. Quiero compartirles, no sé si se ve la presentación. Sí, sí, todo bien. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, nada más, el mapita es para ayudarme a mismo. Se ve también el cursor, ¿verdad? Que está moviéndose. Bueno, entonces, es bien interesante ver que la frontera norte tiene dinámicas regionales muy propias, ¿no? Vamos a hablar en este caso de Tamaulipas. Tamaulipas es un estado muy peligroso para las personas en situación de migración. En general es un estado muy peligroso, pero es el estado que les permitiría ingresar a solicitar asilo en los Estados Unidos más rápido, ¿no? Que es más fácil cruzar. Llegas de la frontera y es el que menos extensión territorial tienes que cruzar para llegar a la frontera de Tamaulipas. Pero desafortunadamente es un territorio completamente controlado, ¿no? Que si no tienes algo que se denomina como clave, que se vende en la frontera sur por distintas organizaciones criminales, principalmente relacionadas con el narcotráfico y la trata de personas, no puedes entrar por ahí. No puedes entrar por ahí. Mi trabajo principal es con personas desaparecidas, y el principal estado donde desaparecen personas por secuestro de personas migrantes que nos reportan es Tamaulipas, ¿no? Porque sabemos que tienes que tener la clave, puedes entrar y puedes estar esperando en la frontera, ¿no? Aquí es muy interesante saber un poquito qué es lo que pasa de manera general en la frontera de los Estados Unidos. Existe un programa que es el MPP, Protocolo de Protección al Migrante, que instaura el gobierno de Trump, y que Biden, por un fallo de un juez de Texas, tiene que continuar. ¿Qué significa esto? Antes de este programa, cualquier persona puede ingresar a los Estados Unidos a solicitar refugio, ¿no? Y hay unos supuestos, 4 o 5 supuestos, no lo tengo claro ahorita, que Estados Unidos tiene para aceptar a una persona como asilado en su territorio. Entonces se instaura el quédate en México,
Y las personas de todos los países de Centroamérica y de muchos otros países del mundo, hemos contabilizado hasta 32 nacionalidades, es muchísimo, están esperando en la frontera norte de México para poder iniciar su proceso, apenas el primer proceso que no te garantiza que te den el asilo, para ingresar, ¿no?, a una corte de migración y que el juez pueda escuchar tu caso y dar un fallo, ¿no? Hay gente que tiene desde 2018. El año pasado, hasta agosto, me parece, sí, julio, agosto, se dio como un corte de caja, ¿no? Trataron de que la administración de Biden trató de que se pasaran aproximadamente 23,000 casos que tenían activos. Esta información es de marzo del año pasado, que hicimos el diagnóstico en Ciudad Juárez. Había 23,000 personas esperando iniciar su proceso de asilo. Entonces, imagínense lo que esto implica en ciudades norteñas de México, industriales, ¿no? Ciudad Juárez es una ciudad industrial que tiene muchísimas maquilas, una ciudad como muy característica norteña, que lleguen personas, ¿no?, 10,000 personas a esperar en los puentes internacionales su proceso de asilo. Fue una locura. Entonces, se tuvieron que instalar estas casas como que pudieran ofrecer un poco de protección a las personas que son miembros de la comunidad. Hay algunos casos, ¿no?, de casas que sí cumplen como con protocolos de seguridad para estas personas y en general para niños, niñas y adolescentes, para mujeres embarazadas. Trataron de irse como perfeccionando en la atención a estas personas. Pero bueno, yo creo que nunca se dan abasto, ¿no? Desafortunadamente, mucha gente, muchas personas fuera de estas instancias que son como ideales, ¿no?, para ellas, y por supuesto que también viven cualquier violencia que ustedes se imaginen, sexual, laboral, de explotación, trata, ¿no? Muchas son usadas, algo que se llama de burros, así les llaman los, pues no sé cómo, miembros de cárteles, es decir, les cargan una mochila llena de drogas y se van al desierto, ¿no? Y entonces si logras cruzar, pues te damos tanto dinero. Es una situación muy complicada, ¿no?, lo que se vive al norte de México. Hay intereses políticos, económicos, principalmente, que afectan a las personas miembros de la comunidad. Justo viendo ese tema de la seguridad, surge la duda de que si hay más instituciones en las que se puedan dirigir a estas personas en caso de que, pues, sufran algún tipo de violencia durante su trayecto. Bueno, el Estado mexicano debe asegurar el cumplimiento de nuestros derechos humanos y estos son universales. Todas las personas, independientemente de nuestro estado migratorio, podemos acudir a cualquiera de estas instancias. Y sobre todo en comunidad, que la comunidad sepa que pueden acercarse a cualquier centro de salud que esté durante la ruta. Es importantísimo que lo consideren. A los capacits, porque sobre todo son víctimas de violencia sexual. Es muy fuerte esta situación y es la primera recomendación que nosotros podemos hacer y el primer lugar al que pueden acudir. Pueden acudir también a los MP, pueden acudir a los centros de justicia. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, el miedo por todas las situaciones de violencia que vivieron en su país de origen, les hace tomar la decisión de no denunciar cualquier situación de violencia, solo atenderse. Por eso es la recomendación. Además de que un proceso jurídico cualquiera va a durar un tiempo muy largo y eso retrasaría su viaje. Si ellas quieren llegar hasta el norte de México y cruzar la frontera, lo quieren hacer lo más rápido posible. Entonces, perder un mes, 2 meses, un año es muchísimo tiempo.
Sin embargo, hay organizaciones y organismos que sí estamos en apoyo, a los que pueden dirigirse, nos pueden encontrar en redes sociales. Durante toda la ruta hay distintas organizaciones, está Servicio Jesuita Refugiados, Servicio Jesuita Migrantes, está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, está la OIM, CICR, que es Cruz Roja Internacional, y que presta atención muy importante durante la ruta, sobre todo para que las personas puedan contactar con sus familiares en país de origen, ya que en muchas de las ocasiones, como son víctimas de asaltos, pierden cualquier documento de identidad y conexión con su familia. Y bueno, pues todos los albergues que a lo largo de la ruta les permiten el alojamiento, que les permiten tener acceso a agua, a comida, y que es de lo que van careciendo todo el trayecto, ¿no? Hay personas que incluso nos dicen, oye, hace 3 días, 2 días que no probaba un alimento o tomaba agua sucia, y el llegar a un espacio y que les permita como tener acceso a lo mínimo básico, la verdad es que, bueno, pues esto es como realmente importante para su atención, el apoyo humanitario que se les pueda brindar. Pero a lo largo de la ruta, pues hay diferentes, y dependiendo también de cuál sea su plan, ¿no? Muchas de las organizaciones están en apoyo a personas que van a solicitar refugio dentro de México, pero también es importante mencionar que no todas las personas se quieren quedar en México, y que iniciar un procedimiento de la condición de refugiado en nuestro país también generaría que ya en Estados Unidos su caso de asilo sea totalmente rechazado, porque no puedes tener 2 asilos. Algo de lo que decía Miriam me llama la atención, que es ACNUR, OIM, CICR, el Servicio Jesuita Refugiados, Servicio Jesuita Migrantes, que sabemos de primera mano, porque hemos canalizado casos, nos han canalizado casos, que trabajan con una perspectiva de género muy clara, ¿no? Y que son espacios seguros para la atención de personas, miembros de la comunidad. Hay muchísimos albergues que también lo hacen. Hay una red que aquí la tengo, se llama Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, la REDAPAM, ¿no? Donde hay muchísimas organizaciones, lo pueden consultar en internet, que atienden desde ayuda humanitaria, es decir, alimentación, hospedaje, medicina, hasta defensa jurídica a personas que son de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que esta red es también importante mencionarla. De primera mano, estas primeras instituciones que sabemos que trabajan con perspectiva de género. Si nos pueden escribir por ahí en el chat Por supuesto. cómo están para encontrarlos más rápido. Por supuesto. Muchas gracias. Pero bueno, mientras aquí, pues nos comentan acá que muchas veces las personas pues prefieren acudir a las instituciones oficiales, prefieren no acudir a las instituciones de gobierno, porque pues, es un proceso muy lento y muy tedioso, y pues, los retrasa demasiado, y que la mayoría de las veces pues también prefieren ir a los albergues voluntarios y de ese estilo, ¿no? Y pues me llega esta duda, ¿qué tipo de peticiones se están haciendo actualmente hacia el gobierno, más específicamente, por los derechos de la migración? Yo tengo una lista larga, que ahorita hay una muy urgente, muy urgente, y es un alto a la detención arbitraria de personas en contexto de movilidad, ¿no? La política migratoria mexicana ha optado, o es de facto, una política de contención. En realidad son los agentes de migración del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, etcétera, quienes fungen como muro de las personas.
No sé si ustedes se han dado cuenta ahora en las centrales de autobuses, sobre todo en el sur de México, es obligatorio que presentes una identificación oficial, que presentes, y si no, algún documento que acredite tu estancia regular en el país. Entonces, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es que las personas viajan, pues, en camiones que son clandestinos, que son mucho más inseguros, lo que vemos de los accidentes que suceden en los migrantes, y esos son los que conocemos, los que son públicos, porque no tienen otra forma de viajar, de transitar por México, ¿no? Tienen que arriesgar su vida utilizando estos medios de transporte que más o menos se camuflajen de las autoridades para no ser detenidos, ¿no? Nosotros entramos a las estaciones migratorias, que son unas cárceles, ¿no?, para migrantes. El Instituto Nacional de Migración le llama, vamos a hacer un resguardo o sí, como protección, como medida de protección a los migrantes, pero realmente en estos espacios, por lo menos los de Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Ciudad Juárez y Tapachula, son espacios a veces inhabitables, ¿no? Entonces, lo primero que esta petición sería como parar las detenciones arbitrarias del Instituto Nacional de Migración y lo que hacen es devolver, ¿no?, a las personas a su lugar de origen. Y esto lo digo en serio, sería el mejor de los casos. Pero ¿qué es lo que hacen? Los detienen una vez, les dan algo que se llama documento de salida, porque no hay dinero o recursos para deportarlos a su país. Y con este documento de salida estas personas tienen 25 días para dejar México, ¿no? Es lo que dice el documento. Tú tienes 25 días para dejar México. Pero estas personas se confunden y creen que es como un salvoconducto, una visa para poder transitar por México 25 días, pero los vuelven a detener y los vuelven a encerrar 2 meses, y los vuelven a detener y los vuelven a encerrar. Entonces, la gente vive en una frustración y situación de incertidumbre que puede ser perjudicial incluso para su salud mental y, por supuesto, física. Sí, la verdad es que esta política de quédate en México lo que ha hecho es violar los derechos humanos. Como decía Max, nosotros vamos a estaciones migratorias y nos encontramos incluso a personas que sí tienen documentos para transitar en México, que vienen con objetivo a lo mejor de turista y que tienen todos los permisos y su pasaporte y sus boletos de viaje, y que están detenidas las personas solo porque a lo mejor iban a, no sé, a lo mejor del sur a Guadalajara o a Ciudad de México, ¿no? Y que no tenían en visto a lo mejor transitar hacia más al norte. O estas detenciones en donde a lo mejor tienen algún conocido, algún pariente o van a hacer alguna actividad muy específica en el norte, y que solo por el hecho de estar viajando hacia estos puntos de tránsito son detenidas, ¿no? Entonces, el Quédate en México lo que ha hecho es violentar todos los derechos humanos, y bueno, pues es la principal petición que se hace desde todas las organizaciones, que no tenemos como último fin que las personas estén por acá, sino que tengan acceso a un libre tránsito. Hace un mes me tocó viajar de Tapachula a Ciudad de México y llegué al aeropuerto muy chiquitito, y antes incluso de presentar a la seguridad del aeropuerto mi identificación, que revisaran mi equipaje, hay un módulo de migración que está antes que cualquier otra cosa, y entonces tienes que pasar el módulo de migración, comprobar que eres una persona mexicana o que tienes regular estancia en el país, y ahora sí todo lo demás, ¿no? Yo cuando vi esto dije, qué locura. O cuando aterrizamos en los aeropuertos de Ciudad Juárez, de Matamoros, de Reynosa, lo primerito que estás, o sea, en vuelos nacionales, te encuentras con migración pidiéndote documentación para acreditar la regular estancia. Esas son cosas que no son normales, no deberían de suceder, pero están sucediendo. Eso sería una primera petición, y hay otra petición que es un poco más
binacional con el gobierno, hacia el gobierno de los Estados Unidos. Desconozco las políticas migratorias estadounidenses, no las conozco a profundidad, pero existe una figura de expulsión del país, de Estados Unidos, que se llama Título 42. El Título 42 se empieza a aplicar cuando inicia la pandemia. Es que llega una persona a Estados Unidos y les dice, sí, deténgame, pero vengo a solicitar asilo, ¿no? Y entonces el agente de migración lo que les decía es, bajo el título 42 de esta ley de salud, estamos en emergencia nacional y te voy a retornar a tu país. Pero parece que hay consecuencias en estas personas. Parece que dejan nombre completo o huellas dactilares, etcétera. Se supone que no debería de haber consecuencias como migratorias, pero las hay. Entonces, hay distintas organizaciones de Estados Unidos que están haciendo también campañas para que deje de existir el título 42. Caso la no admisión al país bajo el título 42. Pues sí, entonces, ¿de qué manera podríamos exigirle a las autoridades este respeto a nuestro derecho humano de migrar? ¿Cómo lo haríamos? Pues se impulsan, sobre todo en organizaciones, se hacen pronunciamientos, entre organizaciones se firman acuerdos, se firman peticiones y se hace un seguimiento de casos. Hay un seguimiento jurídico, psicológico, comunitario, ¿no? Entonces, hay casos que representan y que son situaciones de alta violencia que se van dando seguimiento y que se presentan a las autoridades y que han sentado precedente para que no continúen a lo mejor ocasionándose ese tipo de situaciones tan violentas. Y entre organizaciones pues se firman acuerdos y se hace como toda esta situación. Hay ocasiones en las que aunque se presentan quejas, porque nosotros cuando vamos a las estaciones migratorias, hay ocasiones que se presentan quejas ante derechos humanos y el gobierno, para no hacer como públicamente todas estas quejas o como una medida o una estrategia, comienzan a tener a lo mejor otras prácticas, ¿no? Pero algo que en algún momento comentabas, ¿no? Creo que se van profesionalizando para violar nuestros derechos y que se hacen de una forma, pues a lo mejor, pues no tan, tan visibilizada, ¿no? Hay ocasiones en que las personas cuando llegan con nosotros y nos comentan qué fue lo que sucedió, ellos no sabían que se habían violado sus derechos, sino es que nosotros vamos explicando qué fue lo que sucedió y vamos armando estos casos. Pero bueno, pues es una manera en la que podemos hacer algo. Y creo que como sociedad civil, como gente de pie de todos los días que habitamos este país, es importante conocer las historias de las personas, no quedarnos solo con las estadísticas, los números, que es como lo que se suele hacer público, sino poder empatizar con lo que está pasando, reconocer que detrás de esas estadísticas y esos números hay personas que están sufriendo, ¿no? Que están sufriendo violaciones a sus derechos, que están sufriendo delitos, agresiones de parte de particulares también, ¿no? Que es importante mencionarlo. Entonces, a lo mejor, ¿cómo poder empezar a exigir a las autoridades el respeto del derecho humano a migrar? Pues conociendo por qué la gente migra, ¿no? Reconociendo sus historias y participando de los espacios en los que se puedan para apoyar pues a estas personas. Y mucho de lo que se hace dentro del servicio jesuita es precisamente participar en foros, en charlas, conversatorios, para que
este mensaje pueda llegar a más personas, que a lo mejor hagamos conciencia, que seamos parte y sobre todo pues sembrar, ¿no? Como estas dudas o estas reflexiones que además sabemos que no se van a quedar únicamente en nosotros, sino que lo vamos comentando o nos vamos cuestionando a lo mejor las notas diarias de Instituto Nacional de Migración salvó, ¿no? O una institución salvó a los migrantes. Y entonces comenzar a cuestionarnos la realidad creo que es una de las principales claves que podemos hacer. También, pues, de todo lo que hemos estado escuchando, hemos estado hablando muchísimo de los migrantes que son como pasajeros, ¿no? De los que nada más pasan por México por pura necesidad. Entonces, ¿qué pasa con los que vienen a quedarse a México? ¿Existe alguna pues, migración interna de estado a estado de México? O, pues, bueno, de mismos miembros de la comunidad, ¿no? O si se relaciona de alguna manera con los derechos que los estados reconocen aquí en México. Pues sí, hay desplazamiento interno de igual forma, como lo mencionas. Hay personas que a lo mejor fueron agredidas, discriminadas en su estado de origen y que buscan un lugar en donde resguardarse. México es muy grande y se viven diferentes realidades, ¿no? Incluso se habla de que hay diferentes Méxicos. Entonces, las personas también están buscando un lugar que pueda ser incluyente. En muchas de las ocasiones buscan Ciudad de México precisamente por la riqueza y por la diversidad, pero hay ocasiones en que las agresiones o violaciones a los derechos les hace también pensar en salir totalmente de México e irse a otro país como es Estados Unidos. Sí, también existe el desplazamiento interno y también es algo que nosotros podemos hacer referencia y que bueno, pues cuando una persona decide quedarse en México, decide quedarse en un lugar en donde se sienta acogida y segura, en donde hay una comunidad que tiene un pronunciamiento claro y que le puede acoger, ¿no? Que le puede integrar, ya sea a la parte educativa, a la parte laboral, al derecho a tener una casa, un hogar o un alojamiento digno. Entonces, eso es lo que se está buscando, sobre todo. Y del caso que yo conozco es de las comunidades indígenas, por ejemplo, de Nayarit, que migran a Guadalajara, muchas personas indígenas que también son miembros de la comunidad, o de Michoacán, por ejemplo, y hay algunos colectivos en estas ciudades, en Guadalajara. No recuerdo cómo se llama, pero sé que hay colectivos que reciben a estas personas y les ayudan a forjar como redes de apoyo, porque también llegar a una ciudad que es desconocida, donde la dinámica es distinta, pues es un impacto, ¿no? También en Ciudad de México, pues yo creo que uno de los puntos a donde más migran, ¿no?, las personas de otros estados, porque existen también leyes que garantizan los derechos de estas personas. Y pues por último, yo creo, ¿habrá datos estadísticos sobre pues, estas mismas personas de migración LGBT? Y si es que hay, pues, ¿y en dónde las podemos consultar? Quizá podríamos compartirles, Miriam me hizo favor de compartirme a mí como 25 papers, publicaciones, informes, que sobre todo organismos internacionales han hecho de temas de migración y comunidad. Entonces, podríamos compartirles, no sé de qué forma hacerles llegar, y bueno, en internet se ponen ACNUR, Si son de qué páginas en internet o asociaciones, las pueden poner en el chat para que sí, las tengamos principalmente tenemos de ACNUR, de médicos. De OIM.
de la organización de la migración. OIM. Esos son dos que tengo claro que sí han trabajado Sin temas, Fronteras. estadísticas sin fronteras también. Son, pues son informes, no sé si como tal sean datos estadísticos en bruto, me parece que ya están procesados y los comparten en informes, ¿no? Entonces, por lo menos estas tres organizaciones, estoy buscando si tengo aquí los nombres para también ponérselos y que puedan buscar. Sí, aquí está. La verdad es que sí, hay muchas estadísticas y que todas apuntaran a, pues de manera desafortunada, a la violación de los derechos humanos, a las situaciones tan difíciles por las que están pasando las personas. Nosotros podemos hacérselas llegar a correo electrónico de alguna persona que pueda informar a las demás, pero es algo que queremos resaltar, es más allá de las estadísticas están las personas, ¿no? Y poner siempre a la persona en el centro y acompañarla y estar para ella siempre es lo que va a generar un mejor impacto. Y lo que va realmente a que las personas nuevamente retomen como la dirección de sus vidas y que se dignifiquen. Nosotros cuidamos mucho eso acá en Servicio Jesuita Migrantes y cada caso sabemos que es diferente y debe ser atendido de una manera específica. Y bueno, en ese sentido se trabaja como en un traje a la medida, ¿no? Entonces, pues les invitamos también a checar nuestras páginas, nos pueden encontrar como Servicio Jesuita Migrantes, que también tenemos información en cuanto a estadísticas y en cuanto a documentación que hace el equipo de investigación. Y les compartimos los teléfonos de Oficina del Territorio Centro. Estos teléfonos se pueden compartir con toda la comunidad. Tenemos tres atenciones, que es atención jurídica, atención psicosocial y búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Y comentarles que nos pueden encontrar de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, y que bueno, pues nosotros apoyamos a todas las personas que puedan pasar, incluso si son desplazadas internas, ¿no? No solamente como a esta parte de extranjeros o extracontinentales, porque también llegan. Veo aquí una manita levantada. Si tienes el acceso al micrófono, adelante. Hola. Primero que nada, estuvo increíble en realidad enterarnos de tantas cosas como tal. Y algo que mencionaban me hizo recordar un caso en el que precisamente presencié básicamente esta clase de discriminación, porque en un camión de México a Querétaro vi cómo, o sea, lo pararon en medio de la nada casi, y empezaron a revisar así como de por vista, literalmente los elegían solo con verlos. O sea, nada más era como de, ok, ¿tú a dónde vas? Ok, ¿cuánto tiempo? Y sí, muéstrame a ver tú una identificación. Era como súper random. Y en esos casos, o sea, les podríamos decir algo así como de, oye, contacta tal número o hacer algo al respecto o cómo intervenir, porque me sentí de verdad muy impotente de ver esas cosas. Y pues ya van 2 ocasiones, entonces es más regular pues no debería de pasar, ¿verdad? Pero es más regular de lo que parece. Pues sí, podríamos pasar los datos de contacto, podríamos decirles que pueden tener derecho a una llamada que se las dan como 1 semana o 2 semanas después de estar en estaciones migratorias, pero el que ellos tengan el dato de alguna organización que está trabajando para precisamente parar estas violaciones a los derechos humanos puede ser la clave. En muchas de las ocasiones las personas salen de sus países porque no pueden regresar y su vida corre un riesgo. Entonces, darle a conocer estos datos,
brindarlos de manera cotidiana o decirle a quién puede contactar, incluso con el nombre, podría hacer la diferencia. Y sí es más común de lo que podríamos imaginar, ¿no? Sobre todo como en estas intersecciones o cambios de un estado a otro, es donde están parando a los autobuses. Y tal cual, Maribel, de ofrecer o decir, existe el servicio Jesuita Migrantes, existe el ACNUR, ¿no? La gente muchas veces no lo sabe, ¿no? Piensa que si los detienen y se van a estación migratoria y contratan un abogado o abogada, les va a salir carísimo, pero pues existimos organizaciones pro bono que no les vamos a cobrar absolutamente nada por llevar su caso. Entonces, pues somos un ejemplo del SJM, el Servicio Jesuita Migrantes. Existe Sin Fronteras, en Querétaro está el CAMI, también creo que hay una casa que se llama Toribio Romo. Acá está PCR, también está programa Casa Refugiados. No sé, hay que la gente pueda saber que existen estas organizaciones que trabajan pro bono y que pueden llevar representaciones jurídicas en caso de ser necesario. También para el reconocimiento de la condición de refugiado, damos acompañamiento jurídico para estos casos. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí en el chat tenemos 2 preguntas nuevas que vienen. ¿Hay alguna parte específicamente de la comunidad que migre más? O sea, ya sean gay, ya sean lesbianas, ya sean gente trans. ¿Alguna como sección de la comunidad que migre más? Pues sobre todo en la atención que a mí me ha tocado, he visto personas gays, ¿no? Y trans. ¿Qué sucede con la comunidad lesbiana? Tratan de pasar desapercibidas completamente, ¿no? El que una mujer rete, ¿no?, al patriarcado es difícil y entonces se complica más. Y son doblemente señaladas, ¿no? Entonces, lo que hacen es pasar completamente desapercibidas, incluso cuando están frente a alguna persona, pues que quiere hacer una intervención sin dañar, ¿no? Entonces, es muy difícil que puedan abrirlo a menos que hayan sufrido alguna situación de violencia en el camino o que su vida haya estado en riesgo. Pero son las que tratan de pasar completamente desapercibidas. Sí, es muy complicado pues, poder expresar, ¿no?, tu identidad, porque es un peligro enorme. Sí. Pero pues, mientras la siguiente pregunta es que si existen mayores violaciones a los derechos humanos a personas transmigrantes por no contar con sus identificaciones pues actualizadas, oficiales. Pues lo principal es que van a ser trasladadas a la estación migratoria, ¿no? Entonces, y que en la estación migratoria puede ser que les digan, también ellos que expresen cuáles son sus deseos, si quieren pedir refugio. Por supuesto que si dicen que quieren continuar a Estados Unidos, los van a deportar, ¿no? Eso es casi un hecho. Entonces, el problema es que los detienen y se los llevan a la estación migratoria y pueden estar ahí, pues a lo mejor 2 semanas, a lo mejor 3, pero nos hemos encontrado casos que llegan a estar hasta 3 meses, ¿no? Hay algo que quiero comentar que se relaciona un poquito con esta pregunta, un poquitito, y es que nos ha tocado ver en las estaciones migratorias algunas personas que están ahí por fiscalía, como resguardados, porque una persona en contexto de movilidad le pide un Uber o un Didi o cualquier servicio que de estos de transporte y van de un lugar a otro, a veces de una ciudad a otra, y son detenidos por migración y la persona que va manejando es acusada de tratante de personas, ¿no? A pesar de que se contrató un servicio. Eso lo hemos visto por lo menos unas 3 o 4 veces y las personas se mantienen en la estación migratoria hasta 3 meses.
porque en calidad de víctimas, ¿no? Entonces, hay muchísimas situaciones como estas que complican aún más el tránsito. Uy, uy, uy. Bueno, pues creo que como última pregunta, ya para darle un cierre, ¿qué sucede con las personas menores de edad? Porque luego es que Bueno, es que este es todo un tema. Sí, sí. Sin embargo, bueno, pues rápidamente, niños, niñas, adolescentes pueden ser acompañados, pueden ser no acompañados y pueden ser separados. ¿Qué sucede cuando son acompañados por padre, madre, como un familiar directo? No pueden estar dentro de estaciones migratorias, aunque sí los hay, porque cuando hacemos pues estas visitas los encontramos, pero salen rápidamente, ¿no? Como en 2 o 3 semanas salen de estos lugares y son referidos a los albergues para personas migrantes, pues más cercanos. En ocasiones, cuando son menores no acompañados, quedan bajo la custodia de Procuraduría del Menor y también son referidos a albergues que tengan pues como ciertas características para la atención. En muchos de los casos también estos menores quedan bajo custodia de migración y están dentro de estas estaciones, pero siempre se busca que estén en un albergue para menores, ya sea de DIF, ya sea de alguna asociación civil, que le pueda custodiar mientras que se mapea si hay alguna persona que de familia directa que puede hacerse cargo del menor. O en muchas de las ocasiones, los familiares, si no se enteraron que el menor iba a viajar y que están preocupadas y que les están buscando, bueno, pues son nuevamente dirigidos a su país de origen. Hay muchos de los niños, niñas, adolescentes, no lo sabe, pero por el hecho de ser niña, niña, adolescente, tiene derecho a una tarjeta de visitante por razones humanitarias y puede llevar su proceso de la condición de refugiado con apoyo de la Procuraduría y también las organizaciones civiles o internacionales les pueden ayudar a solicitar refugio. Y que siempre van a estar como a resguardo del Estado. Donde se busca su integración, sobre todo como en las áreas educativas y en prevención como de algún abuso, algún delito. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Hay niños, niñas, adolescentes que son separados, es decir, no están viajando con su mamá, no están viajando con papá, pero a lo mejor con su abuela, a lo mejor con su tío, con alguna persona conocida que sea de su familia. Y bueno, si están dentro de estaciones migratorias, se busca hacer un enlace, se busca que los niños, niñas, adolescentes no pierdan pista de su familia, al contrario, ¿no? Siempre se busca y se tiene derecho a la reunificación familiar. Entonces, se van tomando decisiones respetando el interés superior del menor y respetando también como las situaciones de violencia o atendiendo, ¿no? Ya a una situación de violencia que hayan sufrido durante el camino. Pero es todo un tema. Todo lo que nos han compartido el día de hoy, de verdad que es de muchísima utilidad. Y pues nada, muchísimas gracias por cada una de sus respuestas, de toda la participación que nos brindaron aquí. Y pues me permito hablar en nombre de nuestra comunidad para decirles que gracias a ustedes nuestra visión sobre el tema de la migración y la comunidad LGBT pues ya es un poco más clara. Y pues nada, también les invito al público, igual a ustedes ponentes, a seguir alzando la voz. Y si, con esto pues concluimos. Si tienen algún Gracias, otro comentario. Isu, gracias también, Maribel, a todos, todas, todes por
pues estar en este espacio, escucharnos y ojalá que un día nuestro trabajo no tenga que ser necesario. Ojalá que un día las personas puedan migrar sin problemas, ¿no? Y hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias.